Hola, ¿cómo estáis? Bueno, quiero hablaros hoy de las cenas, ¿verdad? Muchas veces me pregunta la gente en los cursos y fuera de ellos, pues, ¿qué puede cenar? ¿Cuál es la mejor hora para cenar? En fin, ¿cuál es que es adecuado cenar de forma proteica? Hay mucho tipo de información que te dice incluso que por la noche es interesante comer proteína, etcétera. Bueno, bien. Lo primero que tenemos que tener claro es que la cena tiene que ser temprana. Tenemos que acostumbrarnos a cenar en el horario europeo, ¿verdad? Que a las 6:30, 7:30 se está cenando. Obviamente, por ejemplo, a las 8 de la tarde sería la hora tope o la hora interesante para cenar. También estamos en España, dependiendo de dónde vivamos y dependiendo de la estación en la que estemos. Obviamente se habla de que el sistema digestivo digiere bien mientras que hay luz solar. Obviamente en verano, por ejemplo en Andalucía, pues son las 10 y pico de la noche y hay luz solar. Por lo tanto, ya nos está indicando en verano, no digo con esto que cenemos a las 10:30 de la noche, digo que en verano obviamente podemos cenar más tarde que por ejemplo en invierno. Obviamente en invierno a las 5:30 de la tarde prácticamente ya es de noche, por lo tanto ahí nos están dando muchas pistas. De cualquier manera, si nos vamos a acostar a las 12 de la noche, obviamente una cena adecuada pues sería sobre las 8, entre las 8 y las 9 de la noche. ¿Para qué? Porque si hemos terminado de cenar a las 9 de la noche, vamos a darle al cuerpo 3 horas para que los alimentos salgan de lo que es el estómago y podemos acostarnos con el estómago prácticamente vacío, que es lo ideal, que es lo interesante. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos como un coche y por la noche nos metemos en el garaje y nos reparan. Entonces, obviamente, para que nos reparen en condiciones, al menos la comida ha tenido que salir del estómago. De esta forma el sistema digestivo se relaja y el sistema que se dedica a limpiar el cuerpo lo puede hacer pues con más ahínco y de una forma más efectiva. Bien, por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es el horario. Obviamente en verano podemos alargarnos un poco más, pero en invierno, pues si nos acortamos un poco más, pues sería interesante. Y la hora clave en España podría ser como máximo entre las 8 y las 9 de la noche, acostándonos a las 12. A las 8 sería una hora más que sensata. Y obviamente si podemos un poco antes, pues mejor. Bien, después también depende de la cena que hagamos. Obviamente, si nosotros vamos a cenar por la noche, el sistema digestivo está más cansado, nos tenemos que dar cuenta que por la noche el sistema digestivo se está recogiendo de la faena de todo el día, de lo que ha tenido que trabajar durante todo el día. Por lo tanto, tenemos que intentar por la noche darle el mínimo trabajo posible. ¿Cuál es ese mínimo trabajo posible? Pues alimentos fáciles de digerir. No es lo mismo tomarse una crema de verdura por la noche para cenar que obviamente comerse un filetón de buey. La diferencia es enorme. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una buena combinación de alimentos, o sea, quiere decir verdura con cereal o verdura con proteína. Y de esta forma, pues obviamente, obviamente pues va a funcionar pues mucho mejor. Bien, entonces, ¿qué es ideal hacer por la noche? Pues es ideal mezclar las verduras. Por la noche es mucho más interesante que las verduras estén cocinadas bien levemente o bien en puré o en crema. De esta forma pues la digestión, ya hemos hecho una predigestión y van a ser más fáciles que elegir, por ejemplo, una ensalada cruda. Una ensalada cruda no es lo más interesante para tomárnosla por la noche, es mucho más interesante que la que esté cocinada. Y vamos a acompañarla de un poco de cereal integral, un poco de arroz, un poco de mijo, un poco de quinoa. Esta sería una opción muy recomendable. Tampoco es interesante cargar de grasa lo que es la cena. Por lo tanto, aquí cuidado con frutos secos, por ejemplo, almendra, avellana, cuidado con los excesos de aceite. Por la noche no es interesante cargar esa cena de grasa. ¿Por qué? Porque el hígado va a ser muy protagonista en la limpieza nocturna. Y el hígado ya sabemos que la grasa no es precisamente lo más recomendable y lo que mejor le viene, ya que sobrecarga excesivamente al hígado. Puede haber un poco de grasa buena, un poco de aceite de sésamo, un poco de semillas de sésamo, puede haberla, pero cuidado con excesivos frutos secos y alimentos demasiado grasos para por la noche. Esta sería una opción más que recomendable, una crema, imaginaros, con un poco de cereal, y otra opción, pues
meter algo de proteína, pero en este caso pues tendría que ser muy poca proteína, ¿eh? A lo mejor algún pescado a la plancha, ¿vale? Pero poca cantidad y más cantidad de verdura. Bien, estas son opciones muy recomendables para una buena cena. Espero que la llevéis a la práctica y ya me contaréis. Hasta pronto.